Profesor Mauricio García, escritor, columnista, gracias por esta entrevista con Noticias Caracol. Pues gracias, Juan David, por esta invitación. En el libro El país de las emociones tristes, usted hace una valoración muy interesante de la hipocresía. Dice usted que sin cierta dosis de hipocresía, pues la convivencia en sociedad sería muy difícil. Es muy raro porque uno asocia la hipocresía con algo necesariamente malo y usted lo que hace es decir, eso no es así. Sí, la hipocresía es siempre vista como un vicio, como algo malo, pero en realidad hay una dosis de hipocresía que es necesaria para la convivencia amable en una sociedad. No hay nada peor que un colega o un amigo que le dice a uno todo con una franqueza brutal, como estás de feo hoy o por qué no te pusiste otra ropa. No, uno no dice esas cosas. Entonces hay una dosis de amabilidad en la hipocresía que es fundamental en las relaciones sociales. El libro lo que defiende es esta idea de que tragarse algo de lo que uno piensa de los demás, no decirlo siempre, puede ser una virtud. Lo que se propone con eso es un poco moderar las pasiones, es amarrar un poco los impulsos y sobre todo las furias y los odios. El mundo de las redes sociales ha exacerbado esta idea del amor propio, esta fatalidad narcisista de escucharnos solo a nosotros mismos. Usted lo menciona en el libro y habla del yoísmo. ¿Qué hacer para que la gente se baje un poquito de esos pedestales morales desde los cuales se lincha impunemente? Uno de los rasgos característicos del Homo sapiens, del ser humano, es que todos somos yoístas. La evolución nos preparó como con una mente que opera como un abogado, no como un científico. Nosotros tenemos una especie de abogado interno que nos defiende de todo lo que hagamos y que nos dice, tranquilo, hágale que yo lo defiendo. No como un científico, no conozca la verdad, investigue, pondere. Que dude. Dude y encuentre lo que es adecuado para usted tomar una decisión. Eso también existe y por eso existe la ciencia y se ha desarrollado tanto la ciencia. Eso también existe, pero lo prioritario en nuestra mente es la defensa de nosotros mismos y de nuestro grupo, de los que piensan como nosotros, de los que sienten como nosotros, de los que tienen las mismas causas, etc. Entonces nosotros tenemos una mente confirmatoria. Lo que buscamos cuando leemos, cuando vamos a las redes sociales, cuando ponemos un trino, en fin, lo que buscamos es confirmar lo que ya pensamos, no encontrar nuevas verdades. En esa misma línea usted dice que la obsesión contemporánea del mundo de hoy es ver y ser visto. Esta idea de la sobreexposición y el ridículo, ¿cómo ha envilecido la política? Y sobre todo, ¿cómo ha envilecido la forma de escuchar al contrario? Mucha gente hoy en día, por la obsesión de ser vista, de no ser confundida en una masa anónima, no ser confundido él como una persona anónima en esa masa, pues hace cualquier cosa. Entonces se monta en una torre poniendo en peligro su vida para que lo vean haciendo una ridiculez, o dice una estupidez en las redes simplemente para tener muchos likes. Entonces vivimos en un mundo de imágenes y no de reflexiones. En el libro se habla mucho de la indignación virtuosa, de esa actitud que tenemos muchos de ponernos en un pedestal y entonces decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y los buenos vengan conmigo y a los malos crucifiquémoslos. Yo en el libro tengo una parte sobre el chisme. Los seres humanos adoramos el chisme. La habladuría en relación con los otros es placentera, nos gusta, y nos gusta hacer esas clasificaciones maniqueas de los buenos y los malos. Entonces el chisme es esencialmente clasificatorio, los de mi lado y los del otro lado. Entonces tiene mucho que ver con el tribalismo, es decir, con el grupismo, que es ese rasgo que yo creo que es uno de los más característicos y más fuertes y más peligrosos también de la naturaleza humana. Entonces las dos cosas están ligadas. Digamos, el moralismo clasificatorio del chismoso y el tribalismo del político son dos cosas que están en sintonía. Una de las tesis centrales de su libro es que las emociones tienen algo de innato, pero también algo de cultural. Desde esa perspectiva dice usted que la mala noticia es que hay que aprender a intervenir en esas emociones tristes para que no nos venza el fatalismo. ¿Cree usted que parte de la explicación sobre nuestras violencias y odios arremolinados durante generaciones tiene que ver con esta sensación del fatalismo de ser colombiano, como si hubiera un destino
de ser colombiano que fuera inmodificable? Buena parte del libro, sobre todo de la última parte del libro, tiene que ver con la importancia de una mejor educación sentimental. Y buena parte de esa educación afectiva, y esto tiene que ver con lo que señalaba usted hace un momento, tiene que ver con conocer cómo funciona nuestra mente, cuáles son esos rasgos innatos que nos llevan por abismos indeseables. Cuando uno odia a una persona y habla mal de esa persona, hay un placer interno. Pues bien, ese placer y esa obsesión por condenar a los que no están con nosotros y elogiar a los que están con nosotros es sobredimensionada. Y si uno desde el principio sabe que ahí hay una cierta sobredimensión, es decir, que uno exagera con eso, pues uno podría ser más moderado y decir, bueno, yo aquí no estaré exagerando desde el inicio, no cuando termina la discusión o la conversación o la pelea y entonces uno se arrepiente, sino aprender a arrepentirse desde el inicio, simplemente porque uno duda de sí mismo. Y es que eso es una cosa que nos falta mucho en Colombia. Usted más adelante habla en el libro sobre esta pulsión tribal del fanatismo político tan popular hoy, que justifica de hecho crímenes o excesos del gobernante mesiánico de turno porque, digamos, nos ofrece, entre comillas, un proyecto de salvación nacional. ¿No le parece que eso en buena medida explica que tengamos, sobre todo aquí en Colombia, menos ciudadanos y más bien hinchas que no aceptan ni razones ni defectos de su líder político? Sí, por supuesto, eso es así. Ahora, eso es una característica del Homo sapiens, no de los colombianos. En todas las sociedades las personas sienten lo mismo. La gran diferencia es que la cultura, que es como una especie de segunda naturaleza, en algunas sociedades está más desarrollada y entonces tiene la capacidad de controlar más esas pulsiones iniciales. Una de las virtudes que más escasea hoy es, sobre todo en estos tiempos tan convulsionados, es la empatía. Capacidad, digamos, de comprender al otro, de ponerse en sus zapatos. En el libro del País de las Emociones Tristes, usted cita al escritor israelí Amos Oz, quien decía que solía pensar con frecuencia que con una leve variación del destino o de sus circunstancias geográficas, él mismo habría podido ser su propio enemigo, él mismo habría podido ser un nazi. Tomando ese ejemplo tan rotundo, ¿qué podemos hacer en Colombia para comprender mejor al otro, a mi opuesto, a mi enemigo, a mi contrario, si se quiere? Sí, pues yo creo que habría que empezar por comprender eso que dice Amos Oz. Si todos fuéramos más conscientes de eso, seríamos un poco más humildes en la manera como juzgamos y como condenamos y como nos relacionamos con nuestros enemigos o con quienes piensan distinto. Estaríamos menos dispuestos a pararnos en ese pedestal de la indignación virtuosa, porque lo que dice Amos Oz es cierto. Si usted no nace en la familia que nació, sino que nace en otra, o si su misma familia no vive en ese sitio, sino que vive en otra parte, y usted tiene finalmente otros amigos, otros profesores, o si a usted le cambian sus arreglos genéticos y entonces termina teniendo unos genes un poco distintos a los que tiene, en fin, cambios mínimos pueden producir personas completamente distintas. Eso es lo interesante de ese concepto de la banalidad del mal que propuso Hannah Arendt, y es que lo grave no es que haya unos tipos que son unos criminales absolutamente abominables, que en algunas circunstancias específicas empiezan a matar gente y hacen destrozos. Eso es preocupante, por supuesto, pero esa no es la realidad. La realidad es que muchos de nosotros, en ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de dominación política, de populismo, en fin, muchos de nosotros, muchos de los que no somos capaces de matar una mosca en situación normal, podemos llegar a ser cómplices de los criminales o incluso a ser criminales. Vuelvo a lo de precaverse. Si uno es consciente de que en situaciones anormales puede ser un ogro o una bestia, pues uno simplemente es más moderado al momento de juzgar. Profesor Mauricio García, muchas gracias por esta entrevista con Noticias Caracol. Juan David, mil gracias, fue un placer.